licenciado. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 2. En esta ocasión vamos a tratar el tema de riesgo país y riesgo reputacional. Dentro de la definición, ¿qué es un riesgo país? Podemos encontrar que es el riesgo de crédito de una inversión que no depende de la solvencia del emisor, sino de la de su país de origen. ¿Y qué es lo que mide el riesgo país? Mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de un país debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes. Estos pueden ser políticos y económicos. Cuando mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país, teniendo en cuenta las variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico e institucional. Tenemos tres tipos o tres áreas de riesgo país. Tenemos el riesgo soberano, el riesgo de transferencia y también tenemos el riesgo derivado de la actividad financiera internacional. Y dentro del riesgo soberano podemos encontrar que es una medida estimada del riesgo de impago de deudas que se aplica a individuos, empresas y administraciones públicas. Dicha medida es estimada por una agencia de calificación y trata de una herramienta útil para bancos y acreedores que en las cuales quieren asegurar que la inversión realizada en estas deudas serán recuperadas. Y dentro del riesgo de transferencia, podemos encontrar que es la posibilidad del impago por la escasez de divisas en el país que emite la deuda. Y dentro del riesgo de derivados, pues podemos encontrar que está relacionado con el éxito o fracaso del sector empresarial, que puede estar dado por recesiones económicas, devaluaciones o conflictos sociales. Tenemos también 4 modelos de riesgo país. Encontramos el modelo cualitativo, modelos cualitativos con datos estadísticos y el modelo cualitativo de scoring o checklist, y también tenemos el modelo cuantitativo. Dentro del modelo cualitativo podemos ver que es un modelo sin estructura fija, crea informes que incluye política y social, es muy flexible y que también no permite comparaciones del indicador. Y dentro del segundo modelo podemos encontrar que tiene una estructura estándar y que este modelo sí permite comparaciones. Ahora tenemos el tercer modelo, que es un modelo cualitativo de scoring o checklist. Tiene una estructura estándar y que permite comparaciones. Y dentro del modelo cuantitativo podemos ver que se calcula la probabilidad por el default. ¿Y qué es lo que mide este riesgo país? Se mide a través del ENVI, que son siglas en inglés, o indicador de bonos de mercados emergentes. También se puede medir a través del ENVI más o el ENVI Global. Todas ellas pues vigilan las comparaciones de pago de los emisores de obligaciones. ¿Cómo se calcula el riesgo país? Siendo este riesgo multifactorial y analiza muchos campos del conocimiento, las fuentes de información se clasifican entre públicas y privadas. Entre las primeras incluyen gobiernos y agencias estadísticas, las ECA, los bancos centrales, las IFI, instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales. Entre las privadas están las agencias de rating y otras agencias calificadoras
los bancos comerciales y las inversiones, las compañías de seguro y los medios de comunicación. Entre los factores del riesgo país están lo que son los factores analíticos, como el esfuerzo económico, que tiene que ver con la calidad y veracidad de los datos macroeconómicos del país, a través de los cuales se pueden ver su nivel de actividad económica. También está lo que es el riesgo político, que es la probabilidad de pérdidas o quiebras patrimoniales o daños a los individuos por la actuación gubernamental o fuerzas sociales o políticas de un país, y que está relacionado con el nivel democrático de las instituciones que los gobiernan, así como el conjunto de partidos políticos que componen las cámaras de representaciones. Entre los factores crediticios encontramos lo que son los indicadores de deuda y deuda default, que es la deuda del país frente al exterior y su deuda respecto al Producto Interno Bruto. Está lo que es la calificación crediticia, evaluación de su capacidad de pago e incumplimiento. Entre los indicadores de mercado está lo que es el acceso a financiación de los bancos, financiación a corto plazo, que hace referencia a la estabilidad y solvencia del sistema bancario, y la liquidez y acceso a crédito, descuentos por incumplimiento y acceso al mercado de capitales, acceso a financiación, desarrollo de las estructuras del mercado de capitales. Otro tema importante a considerar es el rating país. El rating o calificación de deuda mide la capacidad de un país, gobierno o empresa para hacer frente a su deuda y por tanto el riesgo que conlleva invertir en ella. Cuanto mayor sea el riesgo, peor es la calificación recibida debido a la improbabilidad de impago de esta. La calificación de la deuda indica a los potenciales inversores el riesgo que asumen al invertir en un producto financiero en un momento determinado. La calificación depende de factores como la probabilidad de pago y la protección ofrecida por las obligaciones. La calificación de la deuda la realizan las agencias calificadoras de riesgo. Entre las principales encontramos a Moody's, Standard Poor's y Fitch, que suministran calificaciones de deuda a largo y corto plazo utilizando un sistema alfabético que determina la calificación de crédito, pero cada una utiliza una escala propia. En esta lámina podemos observar las escalas que utilizan estas tres entidades calificadoras del riesgo, que va desde un principal, un alto grado, hasta un impago o un sin calificar. En este cuadro podemos observar cómo las agencias calificadoras han aplicado esta escala para los países. En este caso podemos ver a España, que tiene un grado medio inferior, al Reino Unido, a Francia, que tienen un principal, y podemos ver acá en Albania, Angola, su calificación es altamente especulativa. Observamos que Guatemala en este caso está calificada por las tres entidades como un grado de no inversión especulativo. Vemos algunas otras calificaciones como por ejemplo Hong Kong, que tiene un alto grado de inversión. Esto porque depende de factores como ya lo mencionábamos anteriormente, siendo estos los principales aspectos que intervienen en el riesgo país. ¿Qué es el riesgo reputacional? Se puede definir como un peligro de que una opinión pública negativa, ya sea una acción, una situación, una transacción o una inversión, que pueda reducir la confianza en la integridad y la competencia de los clientes e impida que disminuya su capacidad de hacer negocios. Ahora bien, una empresa corre el riesgo de que por causa de algún evento negativo, ya sea interno o externo, el público lo castigue dejando de usar o de comprar sus productos. Esto puede afectar los pasivos de la entidad debido a que la confianza del público y la capacidad de la entidad en captar fondos están fuertemente vinculados con la reputación.
La mala reputación puede darse por diferentes razones, por ejemplo, el mal servicio, el fraude, despido de colaboradores, infringir reglamentos, problemas ambientales y otros. Y en general, pues de no hacer responsable por las decisiones tomadas que perjudican a terceras personas, cuando esto se da a conocer al público en los diferentes medios y en la actualidad en las redes sociales, que tiene un impacto alto, que en cuestión de segundo los consumidores suelen tomar una posición de castigo ante esta, dejando de usar los servicios o de comprar sus productos. Los riesgos más probables varían en función de la industria. Para banca, inversiones y seguros es más probable que sufra riesgo reputacional en ataques cibernéticos con un 75%. Para alimentos y bebidas, pues también ataques cibernéticos de un 33%, conductas inapropiadas de ejecutivos un 17%. Para las construcciones inmobiliarias también un ataque cibernético, el 46%, y un 23% sobre accidentes laborales graves por condiciones deficientes. Para las industrias también está el soborno y la corrupción por un 22%, ataques cibernéticos un 13% y fraude y abuso de consumidores un 13%. El manejo del riesgo reputacional en una empresa es un proceso de análisis de diferentes puntos de vista y también sistemáticos, que busca identificar, evaluar, gestionar aquellos riesgos que puedan interferir con el logro de cualquiera de los objetivos corporativos. Tenemos tres componentes claves para el manejo del riesgo reputacional. Tenemos la evaluación de los riesgos, que se determina su probabilidad de incurrencia y potencial de impacto en la organización. La B, la respuesta a los riesgos, se decide si se evitan o se aceptan, reduce su probabilidad de ocurrencia o se comparten con otros actores, y desarrollar las acciones necesarias para cumplir esa decisión. La actividad de control, se establece o se implementan políticas, procedimientos que atribuyan a llevar a cabo las respuestas al riesgo que se decidió. Continuamos hablando sobre el riesgo reputacional. En este caso hablaremos sobre los objetivos de la administración del riesgo reputacional. La mala reputación produce un efecto de pérdida directa o indirecta del valor de las organizaciones, por lo que se debe tener un conocimiento, gestión y correcto enfoque de resolución de crisis. Podemos mencionar algunos objetivos como una amenaza o riesgo negativo, que son condiciones o situaciones desfavorables que, si se producen, tendrán un impacto negativo en la empresa. También podemos preservar el activo valioso que es la reputación corporativa, y se debe tratar por todos los medios de no perder en menor o mayor medida, evitando los llamados daños reputacionales. Hablemos sobre los resultados de una buena administración en el riesgo reputacional. Aunque son muchas las variables que influyen en este aspecto, tanto internas como externas, son dos los factores clave a la hora de evitar o minimizarlos al máximo. El primero es que el conocimiento y la gestión de los riesgos, se debe conocer e identificar a la perfección cuáles pueden ser las situaciones que pueden provocar que se produzca un riesgo reputacional en nuestra compañía, para así evitar de manera previa que se dé lugar a esa determinada situación de peligro. Otra sería la capacidad de resolución de crisis. Será necesario aplicar un correcto enfoque de cara a una posible situación de riesgo reputacional. Así se podrá conseguir que los resultados de este sean mínimos en el caso de que se haya producido. Hablaremos ahora sobre las mejores prácticas y políticas que se manejan en el riesgo reputacional. Dicho de otra manera, son estrategias efectivas. La primera es una buena comunicación. Cuando la comunicación es mala, fuera de tiempo o malintencionada, conduce a daños ante un problema que podría subsanarse a tiempo. Buenas estrategias de comunicación no solo pueden prevenir la afectación a la reputación, sino convertir un incidente en una oportunidad
Esto incluye, por ejemplo, definir, segmentar y comprender a la audiencia. Así se asegura que el mensaje llegue a un amplio número de personas y que éstas son las indicadas. También debemos mantener comunicaciones consistentes y claras con todas las partes interesadas, previendo que los medios y redes estarán preparados para rebatir cualquier argumento. Y también evitar declaraciones vagas, incoherentes o improcedentes. La segunda estrategia efectiva es el entrenamiento y capacitación. Debemos de comunicar de forma acertada algo que pueda hacer con facilidad bajo la presión que demanda atender un incidente. La buena comunicación requiere entrenamiento y capacitación. Este entrenamiento debe considerar emitir comunicados desde un centro consolidado de gestión, y que antes de comunicar hay que asegurarse de que se ha establecido la causa raíz del problema y de que se han emprendido las acciones correctivas correspondientes. En este sentido, es necesario que el sistema de gestión de riesgos esté en pleno funcionamiento. También debemos enfocarnos en comunicar a las partes interesadas. Y la tercera estrategia es el reconocimiento de los problemas. Un error frecuente en la gestión del riesgo reputacional es negar la existencia del problema o no pronunciarse sobre él. Las organizaciones que comunican oportunamente la ocurrencia de un incidente o un evento de forma proactiva tienen mayores oportunidades de salir ilesas en su reputación que aquellas que no reconocen que han tenido problemas. Continuando con la presentación, dentro de la transparencia del riesgo reputacional, es importante conocer y facilitar el desarrollo de la estrategia y su ejecución, fomentar comportamientos claves para una única cultura corporativa, nutrir el capital reputacional y el uso de medios sociales para fortalecer las relaciones con los grupos interesados. Dentro del proceso de prevención se cuentan con 3 factores sumamente importantes, que es identificar, valorar y gestionar. Dentro del proceso de identificación, el objetivo primordial es identificar y jerarquizar un repertorio finito de riesgos potenciales en función de su impacto y reputación corporativa y su probabilidad de ocurrencia, así como establecer un órgano responsable. Dentro de los argumentos de este proceso es importante conocer la responsabilidad, la incidencia y los aspectos legales que pueda conllevar estos riesgos reputacionales. Dentro del proceso de valoración se cuenta con establecer una métrica de 4 rigurosas fases o escalas, que es la importancia atribuida al stakeholder, probabilidad de ocurrencia del riesgo, tolerancia al riesgo de cada stakeholder y el impacto económico del riesgo. Dentro del proceso de jerarquización, en este proceso es importante conocer el desarrollo, crecimiento y contribución que tendrá el proceso de la jerarquización. En la probabilidad de ocurrencia, pues es definir qué porcentaje de probabilidad tiene que ocurra cada uno de los riesgos que hemos identificado. Dentro del proceso de tolerancia, es una investigación cualitativa y cuantitativa donde el más afectado debe de definir cada uno de los riesgos por su tolerancia, es decir, en base a 3 elementos: el índice de insatisfacción, el índice de no tolerancia y el índice de respuesta adversa. Y tenemos el impacto económico, que es determinar en función a 3 aspectos, que es la dimensión de las categorías establecidas, los índices establecidos y la pérdida de cada una de estas categorías, que va a determinarnos el valor monetario que va a tener el impacto de cada uno de los riesgos. Dentro del proceso también de gestión tenemos subdividido en 3, que es contar con un dispositivo preventivo, que no es más que lograr el equilibrio entre las aspiraciones. También contar con un modelo que persiga el equilibrio entre ambos requerimientos. Dentro de ello, contar con un marco corporativo de autorregulación, un panel de sensibilidad que permita evaluar la satisfacción y un sistema de relación con los stakeholders. Dentro del control de los riesgos seleccionados, el objetivo es centralizar la información útil sobre los riesgos potenciales y ponerla a disposición de la alta dirección. Y dentro del plan de respuesta operativa,
es el tercer componente de la estrategia de gestión. Y este elemento pues no es menor, sino es muy importante, pues a pesar de que todos los esfuerzos realizados para prevenir el riesgo, en algún momento puede verse afectado. Por ello es importante contar con un plan de contingencia que sea preciso, oportuno y que esté preparado con herramientas idóneas que permitan tomar decisiones de forma rápida y acertada. También dentro de este proceso de gestión es importante definir cuáles son las responsabilidades de cada uno. Dentro de ellos estaba en primer lugar los sistemas de control gerenciales, auditoría interna, indicadores de medidas de control y la alta administración. Muchas gracias.